Muy bien, mis queridos hermanos de Prepárate 180. Hoy vamos a dar inicio a un estudio bastante difícil, pero muy necesario e importante, que es estudiar el libro de Apocalipsis. Pero antes de entrar directamente al tema, vamos a dar algunos principios básicos para interpretar y entender la palabra de Dios. Sin estos principios, les aseguro que nos perderíamos en el camino. Así que vamos a orar. Permítanme guiarles en oración. Amado Señor, nos acercamos a ti en esta hora, agradecidos porque nos has permitido una vez más disfrutar de tener un alma aquí en este cuerpo, Señor. No nos has llamado todavía a tu presencia. Ayúdanos a estar conscientes de esta oportunidad que tú nos das, porque solamente en este ambiente terrenal es que podemos aprender a amarte por decisión propia, en libertad. Ayúdanos a entender, Señor, que nada nos debería de impedir el conocerte a ti. Ayúdanos a que nuestra pereza, nuestras distracciones, nuestra flojera, nuestra falta de enfoque en las cosas eternas, por enfocarnos en las cosas terrenales, no sean más grandes, Señor, para poder acercarnos a ti. Que nada de lo eterno sea reemplazado por lo terrenal. Nada es más grande que lo terrenal. La herencia que estamos esperando es, como dice Mateo 19, la vida eterna. La vida eterna. Eso queremos, Señor, para disfrutar a nuestros hijos, para disfrutar principalmente de tu presencia por la eternidad. Ayúdanos a que este libro del Apocalipsis, de la revelación, nos ayude a destapar el velo que ha sido puesto, Señor, especialmente para aquellos que no escudriñan tu palabra. Ayúdanos a escudriñar, especialmente, Señor, en esta época, en este tiempo tan difícil, donde es tan fácil caer en la distracción de las ideologías, Señor, distracción de las filosofías. Ayúdanos a ser padres que vamos a poder implantar esto en nuestros hijos o solteros, preparándonos para iniciar hogares fuertes. Gracias, amado Señor, en nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén y amén. Entonces, principios básicos para interpretar las escrituras. Estos principios son conocidos por todas partes, les diré, pero a todos los principios que tú vas a ver, les faltan dos ingredientes que te vas a dar cuenta más adelante. Sin estos dos ingredientes unidos, toda interpretación de la Biblia es coja, es decir, no se puede sostener. En cambio, si tiene estos dos elementos, no va a caer jamás la interpretación que tú le des a las escrituras. Entonces, ¿tú te has dado cuenta cuando dos personas leen el mismo texto, pueden llegar a diferentes conclusiones con el mismo texto? Dos personas. ¿Ustedes están conscientes de eso? ¿Qué pasa si leen más de dos? ¿Qué pasa si leen un mismo texto, miles de personas? ¿A cuántas conclusiones llegaríamos? A miles de conclusiones. Lamentablemente, si podríamos decir que hay 500 denominaciones, yo estaría asustado, pero en realidad estoy mucho más que asustado porque en el mundo no hay 500 denominaciones o puntos de vista. Cada denominación tiene una tendencia. Entonces, hay miles de tendencias de un solo libro, perdón, de una sola Biblia. Y eso nos tiene que hacer tener temor al interpretar las escrituras o al estudiar las escrituras, porque nosotros también podemos caer en alguna tendencia. ¿Me explico? Si caemos en tendencias, al final ya no estamos interpretando la Biblia eh, como la Biblia pretende. Es decir, la Biblia tiene una pretensión y al final te vas a dar cuenta cuál es. La Biblia promueve algo y al final te vas a dar cuenta qué promueve la Biblia. No les estoy diciendo ahorita porque me gusta dejarles en un poquito de curiosidad para que presten atención. Entonces, si la Biblia promueve algo, si la Biblia es verdad, tiene una tendencia muy clara,
pero no es una tendencia creada por los hombres. Me explico, es una tendencia que viene de lo alto. Entonces, si dos personas al leer un mismo texto, un mismo versículo, pueden llegar a diferentes conclusiones, eso quiere decir que podría ser que los dos estén en lo correcto o podría ser que uno de los dos esté errado. ¿Me explico? Eso va a depender del filtro que tenemos que aprender a poner cuando estudiamos las escrituras. Recuerden, cuando se escogieron los 39 libros del Antiguo Testamento, se utilizó un filtro. Sin este filtro no podían entrar ninguno de estos libros. Este filtro se llama Torá. Esdras, el profeta Esdras, cuando compiló los 39 libros, que son 24 en el hebreo, usó la Torá. Sin la Torá, ningún libro, si contradecía la Torá, ese libro no ingresaba en el canon del Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con el Nuevo Testamento? Pasó algo muy parecido. Nada más que Dios fue el que hizo el milagro, que aunque esté en manos no directamente de los apóstoles, porque ellos no fueron los que canonizaron el Nuevo Testamento o los que escogieron los libros, eso ya ocurrió con los discípulos de los apóstoles, más o menos 150 años después de Cristo hasta 200 años después de Cristo. Después, el Nuevo Testamento y toda la Biblia obviamente cayó en manos de los greco-romanos, y ellos son los que ya terminaron de prácticamente definir las traducciones de la Biblia. Y eso Dios lo permitió. No quiere decir que ahí hay un gran problema. No, ahí hay una gran oportunidad, una gran oportunidad. Por ejemplo, la Biblia Reina Valera es una de las Biblias más conocidas y más famosas del mundo, que lamentablemente tiene como 1000 errores de traducción, pero, sin maldad, porque es imposible traducir de un idioma a otro sin cometer errores. Es imposible, eso no se puede hacer en ningún idioma. Pero lamentablemente la Biblia Reina Valera tiene más de 200 errores colocados con un propósito. Obviamente no un propósito, vamos a decir, un buen propósito, sino un propósito malo, ¿no? Entonces, por esa razón tenemos que aprender a interpretar la Biblia con mucho cuidado. Les voy a dar 5 razones que causan problemas de interpretación para llegar a la verdad. Estas son las siguientes. Número 1, cuando interpretamos la Biblia, escuche bien esto, desde la óptica de alguna tendencia religiosa, ya estamos mal. ¿Qué es una tendencia religiosa? Es interpretar la Biblia de acuerdo, por ejemplo, al catolicismo, como ven los católicos, o de acuerdo al protestantismo. Y el protestantismo estaríamos hablando de muchísimos puntos de vista. O para dar un ejemplo del protestantismo, si estudiamos la Biblia de acuerdo a los pentecostales, estamos en un problema. Si estudiamos la Biblia de acuerdo a los bautistas, estamos en otro problema. No tenemos que tener tendencias al estudiar la Biblia. Es como cuando estudiamos historia, la historia de la humanidad. Cuando estudiamos la historia de la humanidad, lo que queremos es ir correctamente a la neutralidad, ni estar a favor de uno o de otro. Y un mal ejemplo aquí, en cuanto a la historia, es la historia, es la historia de todos los países, excepto de la historia del pueblo de Israel. Porque en la historia del pueblo de Israel hay integridad. ¿Por qué? Porque en la historia del pueblo de Israel se pusieron aún los trapitos de los reyes y de los personajes de la Biblia. Se sacaron al sol tal cual los trapitos de los personajes de la Biblia. En cambio, por ejemplo, en la historia de los egipcios, nada más, por ejemplo, en la historia de los egipcios, mi esposa y yo, mi familia, estuvimos en el Museo de Egipto, en uno de los museos más importantes del mundo. Cuando estuvimos en este museo, lo primero que hicimos fue buscar algunos rastros de José cuando estuvo en Egipto. Y hemos preguntado ¿cómo se llama? A los guías del museo. Ni uno sabía la historia de José. ¿Por qué?
porque los faraones borraron la historia de José. En otras palabras, tú no puedes confiar en ese tipo de interpretaciones de la historia, porque tienen una tendencia. Entonces, por esa razón, este primer punto, si quieres interpretar bien la Biblia, necesitamos aprender a sacar nuestras tendencias. ¿Y sabe qué? Esta es una buena y mala noticia. Una buena digo porque al final todos tenemos tendencias. La mala noticia es que, que tú no quieras cambiar y te mantengas en esa tendencia porque amas demasiado esa denominación, como he conocido a algunos, dice, yo soy bautista y bautista voy a morir. No sé si escucharon eso. Mi mamá me decía, yo soy católica y católica voy a morir. Gracias a Dios, mi mamá no murió así, ella se convirtió al Señor. Pero si tenemos esas reacciones, es que tenemos una tendencia y eso es peligroso. Así que creo que esto nos toca a todos. De alguna forma hemos tenido esto. Dos, otra razón, interpretar la Biblia primero temáticamente y después sistemáticamente es muy peligroso. Esto es una bomba que va a explotar en contra tuya y de tus hijos. Estudiar la Biblia temáticamente no es malo. Lo malo es estudiar la Biblia temáticamente primero. Y ese es el gran problema de la educación, de los institutos teológicos y de la mayoría de las congregaciones. Por ejemplo, pregunta a cualquier persona al azar en una iglesia, en un instituto teológico o a un pastor si podría trazarte la Biblia desde Génesis hasta Nehemías. Así de claro te digo, porque esa es el trazar la Biblia básicamente ese es el trazo más básico que puedes dar. Son, creo, 17 libros. Si tú trazas esos 17 libros, te aseguro que no te vas a perder después. Ya les estoy dando una clave. La siguiente semana les voy a demostrar por qué. Hoy no por el tema del tiempo. Entonces, o pregunta al azar a cualquier persona que esté en alguna congregación si te puede contar las dos historias de la Biblia, porque la Biblia habla de dos historias. Wow, y aquí tal vez algunos se van a sorprender, pero esto ya les he explicado hace un tiempo. Sí, la Biblia habla de dos historias. La primera historia trata desde Apocalipsis capítulo, digo, desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11. Esa es la primera historia de la historia de la creación y la destrucción del planeta. Ahí está el diluvio y las consecuencias después del diluvio. Esa es la primera historia de la Biblia. La segunda historia de la Biblia comienza cuando Dios dice, ya no hago pactos más con el hombre excepto con uno, y escogió a uno, Abraham. De Génesis capítulo 12 hasta nuestros tiempos, hasta Apocalipsis capítulo 22, no ha terminado la segunda historia bíblica, porque todavía la tierra no se ha destruido. Estamos viviendo la segunda versión de la historia bíblica. Solo tenemos el tráiler en Apocalipsis desde Génesis 1 hasta Génesis 11. Pero Génesis 12 en adelante se está escribiendo la historia. Esto solo lo puedes entender si estudias la Biblia de forma sistemática. ¿Qué quiere decir estudiar la Biblia de forma sistemática? Quiere decir estudiar desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, así sucesivamente, hasta terminar hasta el Apocalipsis. Eso es estudiar sistemáticamente, una forma de dar un paso más rápido para poder hacer esto en 3 meses es hacer un curso básico. En un curso básico, en Descubre la Biblia, tú puedes tener la habilidad de ya tener esta herramienta sistemática. Estudiar temáticamente la Biblia es, por ejemplo, conocer la historia del arca de Noé y no saber el por qué sucedió todo esto. O conocer quién era el profeta Jeremías y preguntarte a cuál de las dos casas profetizó Jeremías, a la casa del sur o a la casa del norte o del sur. O conocer a los reyes, pensar que son del sur, sin embargo son del norte,
porque ambas casas tuvieron reyes. Entonces, estudiar temáticamente es perderse prácticamente. Y así es como está más del 95% de los creyentes. Y esto es un gran problema. Gracias al Señor, no digo gracias a mí ni a mi estudio, nada en absoluto, es gracia de Dios en nuestras vidas que Él nos sacó de esa forma de estudio. Antes yo estudiaba, por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo. Uy, me metía, tenía un montón de libros, seminarios, cursos. Me iba hasta Colombia para poder estudiar todo eso. Invertía mucho dinero. Pero si tú me preguntabas si sabía trazar la Biblia, no. Ahora sí, por fin ya puedo trazar de Génesis hasta Nehemías. 3, falta de valentía e integridad para aceptar la realidad del contexto original de la Biblia. Ese es el otro problema para no llegar a la interpretación de la verdad. Se necesita mucha valentía, hermanos. Esto no es para cobardes. La valentía de enfrentarte contra la verdad y asumirla y querer caminar en eso. Y eso también se llama integridad. Tengamos mucho cuidado en hacer ídolos a los hombres. Yo he conocido personas que, por ejemplo, me decían, para mí John MacArthur es un pastor, por si acaso, va cualquier persona. John MacArthur es esa persona decía, es el único pastor en quien confío. Escuché a otra persona también que decía, para mí Armando Alducín, y así, decían nombres, pero de verdad les digo, ningún hombre se puede comparar en ese sentido como para que tú nunca puedas dejar el seguir a ese hombre por causa de haber descubierto la verdad. Hay muchos que he conocido que están en el camino y no quisieron caminar por las sendas antiguas porque tenían algunos ídolos con quienes habían hecho unos pactos de, ¿cómo se llaman? De como cuando uno se somete, es decir, pactos de cobertura se llaman, que decían, si yo me salgo de la cobertura de tal persona, es que voy a estar sin cobertura y eso es peligroso. Hay mucha gente que por esa razón no está avanzando en el contexto original de la Biblia. Entonces, tengamos cuidado con eso también. Otra razón, miren, si no se vive la información bíblica, nunca se tendrá la interpretación correcta para experimentar la bendición de la revelación bíblica. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si tú dices, qué bueno guardar las fiestas del Señor, ¿cuántas fiestas son? 7. Miren, si guardas solo una fiesta, no vas a entender la revelación, porque la revelación está en las 7 fiestas. Es más, en 8. Entonces, no puedes entender la información que tú tengas, ni te puedes volver experto solo en Pesaj y no darle importancia a las demás fiestas. No se puede estudiar, interpretar la Biblia sin vivirla, en otras palabras. Si no vives la Biblia, no la vas a entender. La Biblia no es un libro solamente para tener información, es un libro para encontrar y disfrutar de la bendición de la revelación. Yo he escuchado hablar a mucha gente de esto, pero la revelación bíblica tiene que ver con dos ingredientes que ya lo vamos a ver en un momentito. Bueno, aquí está la quinta razón por la cual no llegamos al conocimiento de la verdad, y es interpretar la Biblia en base a cualquier idioma distinto al original. Aquí hay un problema muy grande. Les pregunto, ¿será que se puede llegar al conocimiento de la interpretación bíblica así puro y llano en el inglés? ¿En una Biblia en inglés? No, no se puede, porque el inglés es un idioma traducido. ¿Qué tal una Biblia en español? Tampoco, porque el español es un libro traducido, casi tiene 5 puentes para que se llegue del idioma original. Hablamos del griego del Nuevo Testamento, para llegar al español casi hay 5 puentes. ¿Qué tal estudiar la Biblia en el griego? Un poco cerca, pero hay que aprender a desgregorizar el griego para llevar al idioma original. ¿Cuál es el idioma original? Algunos dirían el arameo. No, el arameo solamente hay algunas partes de Daniel en arameo, pero el idioma original de la Biblia es el hebreo.
no se puede escudriñar o interpretar la Biblia en español, en inglés, en griego o en cualquier otro idioma, sino en el idioma original. ¿Esto quiere decir que todos tenemos que saber hebreo? No, 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 no. Esto no quiere decir que todos tenemos que saber hebreo. Esto solamente quiere decir que todos tenemos que aprender a usar diccionarios en hebreo. Eso es todo. ¿Cómo que no se puede? Claro que se puede usar diccionarios en hebreo. Tenemos varias herramientas. Al final de la clase, es más, si alguien ya puede, podría estar poniendo, por ejemplo, simplemente una concordancia Strong te lleva a un hebreo básico, pero con problemas. La concordancia Strong, yo no puedo creer esto. En otra clase, en el curso básico, ya les mostré algunos errores de traducción en la concordancia Strong. Nunca pensé que iba a llegar yo a hacer eso, pero hay errores de contexto en la concordancia Strong. Sin embargo, te sirve bastante la concordancia Strong. Entonces ahí tienes uno. Y hay muchísimas otras herramientas más, como nunca ninguna generación de la humanidad tuvo la bendición que tenemos hoy nosotros. No tuvo esta bendición Pablo, que era uno de los hombres que más entendía la Torá. Y con toda la información que tenemos, no le llegamos ni a la uña a Pablo. ¿Me explico? O sea, es increíble. Hombres, porque Pablo podía leer de memoria, recitar de memoria toda la Torá. No creo que haya aquí alguno que pueda hacer eso todavía. Esperemos que lo logremos. Más, vamos más. Entonces, ¿qué es el contexto? ¿Qué es el contexto? Y esto es importante entender para poder llegar a una interpretación de la Biblia. Aparte de estas 5 razones que les di, la otra, bueno, un punto importante para entender las escrituras es estudiar el contexto. ¿Y qué es el contexto? Pues el contexto se refiere a lo que está antes y lo que está después de ese punto, de esa historia, de esa frase o de esa palabra en cuestión. Eso es el contexto, nada más. La Biblia, nunca olvide esto cuando está estudiando, no fue escrita así como la tienes en tus manos, con versículos y capítulos. No fue así escrita la Biblia. La Biblia fue escrita por hechos, por eventos. Fue así que se escribió la Biblia. Y estos eventos no los puedes separar. Es como tratar de separar, por ejemplo, la historia de la Caperucita Roja en partes. Si tú cuentas la historia de la Caperucita por partes, el niño va a estar confundido. Necesitas contarle toda la historia. Ya después cuando le hables quién es el lobo, ese niño te va a explicar, el lobo es tal persona. ¿Por qué? Porque le has mostrado primero el contexto. ¿Me explico? Pero si alguien que nunca escuchó del cuento La Caperucita Roja y le hablas del lobo, pues el lobo puede significar muchas cosas para esa persona. ¿Me explico? Entonces el contexto es sumamente importante para estudiar la Biblia. Sin embargo, los versículos y los capítulos y toda esta división que han hecho en la Biblia nos ayuda tremendamente, pero también en cierta forma nos perjudica porque existe una tendencia también a que nosotros nos convirtamos en esas personas que solo conocemos versículos de la Biblia y pues ahí estamos perdidos también. Nos agarramos de promesas, pero sin contexto. ¿De dónde viene la palabra contexto? Pues viene de una palabra que quiere decir con, que es junto, y textus, que quiere decir tejido. En otras palabras, la palabra contexto solamente significa algo que está tejido, unido o junto. Eso significa contexto. Les voy a dar este ejemplo. A ver, pongan en el chat, ¿qué se imaginan que ven? Este es un tejido. Este es un tejido de lana, pero ¿qué parece ser? A ver, pongan en el chat, ¿qué piensan que es este tejido? ¿Qué será este tejido? A ver, ¿alguien puede poner en el chat? Por favor, pongan en el chat. ¿Qué se les ocurre? Mira, ahí dice un pañal, un gorro, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, cada uno ponga algo. ¿Qué es esto que estamos mostrándole ahí? Este es un tejido junto. Este es un tejido junto, claro que sí. Pues ahí Benita dice, ese es un pañal, etcétera, pero un peluche ya está más cerca ahí, digamos, pero les voy a mostrar lo que es el contexto. Para entender mejor qué es contexto, vamos a usar, este es un tejido, es verdad,
pero este tejido pertenece a este precioso león. Solamente les he mostrado esta parte, ¿se dan cuenta? Pero en realidad estamos hablando de un hermoso león. El león de la tribu de Judá, a veces lo vemos solo como un corderito y ese es un crimen de la religión. No nos damos cuenta que este corderito ya no va a venir más como corderito, va a venir como un león. Y ese contexto, si no lo sabemos, vamos a vivir con mentalidad democrática y no con mentalidad monárquica. Al final va a entender esto. Así que esta es la imagen que tenemos aquí. Esto es contexto entonces. Contexto es agarrar esta parte y saber que pertenece no a un pañal, no a un gorrito, no a un peluche, sino a un león. No sé si me explico. Entonces, tú puedes decir un versículo de la Biblia, pero si no conoces el contexto, puedes terminar diciendo que esto es un pañal. Entonces, contexto es sumamente importante. Como les dije, voy a tratar de explicar como para niños. Espero que esté tratando de llegar a ese nivel para que podamos todos entender. Vamos. Entonces, después de que esto que hemos dicho, ¿cuál debería ser una de las preguntas más importantes de todas cuando se trata de interpretar las escrituras? Pues esta es la pregunta más importante. ¿Qué significado tiene este texto según el contexto original? Así. Esta es una pregunta que te animo a que te la hagas todo el tiempo. Si alguien, por ejemplo, te dice, no tenemos que guardar el Shabbat, tenemos que guardar el domingo. Muy bien. ¿Cuál debería ser la pregunta? Esta. Le preguntas a esa persona, ¿me podrías explicar por qué tenemos que guardar el domingo en el contexto original? Esa es tu pregunta. Nada más. Tú no vas a ofender a eso con nadie, porque si tú no das esa pregunta, va a salir la siguiente excusa. Y esto te lo pongo en letras azules. ¿Cuál es la excusa que normalmente o la respuesta o lo que sucede normalmente es que se usa un texto fuera de contexto como un pretexto para justificar un preconcepto que puede torcer el sentido correcto del texto. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero la idea es eso. Un texto sin contexto es como un pretexto para justificar lo que tú piensas. Y de esa forma se tuerce el sentido correcto de ese texto. Lo he dicho de otra forma. Me explico. O sea que tengamos cuidado cuando estudiamos la escritura y cuando damos estos conceptos a las personas. No leamos sin contexto. Es importante entender, aunque tardemos, no es correr, es tener cuidado. Entonces tengamos cuidado con los métodos de interpretación bíblica basados en la filosofía grecorromana. A ver, ¿dónde voy a llegar con esto? Tú puedes revisar en Google y puedes poner cómo interpretar las escrituras. Te van a salir miles y miles de herramientas para que puedas estudiar la escritura. Entonces, yo voy a llegar a simplemente a recomendarles esto. Mucho cuidado con los métodos de interpretación bíblica basados en la filosofía grecorromana o, si quieres, métodos de interpretación bíblica que no consideran la Torah o que no consideran la obediencia a los mandamientos. Cualquier método de interpretación bíblica que no tiene como base la Torah te va a llevar a la confusión y vas a terminar como Platón, Aristóteles y Sócrates. Y vas a terminar siendo una buena persona, pero jamás vas a llegar a ser un hijo de Dios como dice la Biblia, porque el hijo de Dios conoce la instrucción de su padre, por eso es hijo y por eso recibe disciplina. ¿Recuerdan ustedes que les dijimos cuando ustedes corrijan a sus hijos menores de 18 años, tienes que corregirles especialmente por las cosas que van en contra de la Torah? Como por ejemplo, si tu hijo robó, tú tienes que decirle, hijito, estás transgrediendo el mandamiento número 8 y eso no lo puedes hacer. Entonces tú tienes que corregir así. Entonces tu hijo conoce la instrucción, sabe lo que está fallando, como en el fútbol. En el fútbol hay reglas claras y pues uno conoce a veces más las reglas del fútbol, pero es así como se juegan los partidos limpiamente. Pero si juegas sin reglas, si vives sin reglas,
vas a vivir en lo que se llama anarquía. Y eso no queremos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los métodos de interpretación bíblica de los cuales tenemos que tener mucho cuidado? Por ejemplo, yo estudié, creo que varios de los que hemos estudiado teología, estudié lo que se llama hermenéutica. ¿Alguien sabe de dónde viene la hermenéutica? A ver si puede poner en el chat el origen de la hermenéutica. ¿En honor a quién se hizo esta herramienta de estudio? ¿Y alguien que se imagina por lo menos? Bueno, nada más te vas a un Google y puedes investigar o también puedes irte a un libro, pero han tratado de ocultar todas estas cosas. Pero hermanos amados, aunque traten de ocultar, ¿para qué? Es mejor tener el valor de enfrentar la verdad. La hermenéutica tiene unos resultados que no te van a gustar. Vamos a ver. Primero, el término hermenéutica fue originado de Hermes. ¿Quién era Hermes? Según la mitología griega, fue el mensajero de los dioses griegos. Él desarrolló el arte de interpretar los significados ocultos. Esa es la hermenéutica. Pero claro, por las habilidades de los grecorromanos hemos limpiado esto y lo hemos convertido en una materia fundamental de teología. ¿Ok? Entonces aquí hay un problema. No el ejercicio de investigar la interpretación que es la hermenéutica, sino que hay resultados que se están viendo que vienen como fruto como de la trampa del Edén. A ver si se entiende esto. Ahorita te digo qué es la trampa del Edén. ¿Qué más? La hermenéutica. La hermenéutica bíblica, según lo que nos dicen, es el estudio de los principios y métodos de interpretación del texto de la Biblia. No está nada mal en ese sentido. El propósito de la hermenéutica bíblica es ayudarnos a saber cómo interpretar, entender y aplicar correctamente la Biblia. ¿Qué tal? Un aplauso para esta interpretación. Yo estoy de acuerdo con todo esto. Yo ya no estoy de acuerdo con el tema de hermenéutica en honor a Hermes. Eso ya me suena a, a algo que tengo que tener cuidado. Así como cuando comes el pescado, no agarras el pescado como un filete, sino agarras el pescado con mucho cuidado para que no tenga huesos. Entonces, ¿qué es el problema aquí? Pues la intención no es mala para nada, pero los resultados son catastróficos. Solo basta observar que la hermenéutica protestante ha eliminado, reemplazado o ignorado la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahí está la trampa, ¿ok? Ahí está la trampa. O sea, no hay nada de malo en el ejercicio de escudriñar, de estudiar la palabra. La trampa es que la hermenéutica teológica católica protestante ha eliminado la obediencia a la Torah. ¿Y qué creen que como resultado hay? Pues hay tibieza a montones. Este es Hermes, perdónenme que está sin ropa Hermes, le vamos a vestir un poquito. Hermes, este es el mensajero de los dioses, la inspiración del nombre hermenéutica. Así que no me malinterpreten, no estoy diciendo que el ejercicio de escudriñar o de estudiar o de tener herramientas de interpretación de las escrituras está mal. Lo malo es dejarse llevar por un conjunto de personas que ignoran, reemplazan o eliminan la Torah. Muéstreme un solo instituto teológico, un solo instituto bíblico o un seminario donde la Torah sea la base de la enseñanza. Estoy hablando de institutos bíblicos en general. Obviamente tenemos el Instituto Bíblico Descubre la Biblia, que la base es la Torah, pero ¿cuántos más hay? Muy pocos, muy pocos. Tú y yo, o la mayoría de los pastores, hemos aprendido ahí, hermanos. ¿Y qué es lo que vamos a obtener de eso? Cuando estaba estudiando algunas de las interpretaciones del Apocalipsis, no podía creer las conclusiones a las cuales llegaron hombres muy capaces, eruditos, conocidos en el protestantismo, llegaban a conclusiones muy incorrectas. Les voy a mostrar algunos ejemplos en un momentito. Entonces, tengamos cuidado.
con que la sabiduría grecorromana nos guíe al entendimiento puro de la palabra de Dios. Este es el engaño del Edén. ¿Qué pasó con Eva cuando la serpiente le interpretó la palabra a Eva? Pues lo que hizo la serpiente fue confundir a Eva para bajarle la guardia. Es decir, lo que hizo la serpiente fue derribar la pureza o los muros que separaban para que la serpiente tenga acceso, y Eva terminó razonando y actuando conforme a los consejos o interpretación de la serpiente. Entonces, ¿cómo salir de todo esto? No es fácil, no es fácil. A ver, pídale usted a un pastor o a un hermano cristiano o a un hermano protestante o a un hermano católico o a cualquier persona que de pronto se ha agarrado demasiado de que la ley ya pasó, que ahora ya no hay que guardar la ley. ¿Cómo se va a sentir? No es nada fácil. Por esa razón tenemos que pedirle al Señor valentía e integridad. No es fácil, amados hermanos. El camino del Señor no es fácil, pero lo bueno es que con Yeshua se hace más fácil, y pues sin su ayuda no podríamos. Para Dios, como dice la Biblia, no hay nada imposible. Miren ejemplos, algunas de las materias de las carreras de teología. Fíjense aquí, este es un pensum de teología básica. De este instituto se han sacado interpretaciones del Apocalipsis un montón. Pero fíjense bien, este es un instituto teológico, ¿ok? Revise las materias. ¿Dónde está esa materia que acabo de mencionar? Hermenéutica. Ahí lo tiene, hermenéutica. Este es el asunto. Aquí ya tenemos homilética, hay apologética y hay un montón de términos que vienen del griego. No es que hay un problema en sí en eso, en el ejercicio de eso. Por ejemplo, apologética viene de apología, que es defensa de la verdad. No hay nada de malo en eso. El asunto es el peligro que corres cuando Grecia te está tratando de interpretar la Biblia. Es como tú tienes a tus hijos y pues dejas que tus hijos sean educados por los, no sé cómo se llama una palabra más suave para decir, pero acá en algunos lugares de Estados Unidos, gracias a Dios, ya no en Florida, pero las drag queens, no sé si saben quiénes son ellas estaban estudiando a leer libros en las bibliotecas a los niños. ¿Cómo se sentiría un padre así, viendo a los gays, a las lesbianas, a las personas que tienen confusión en esos temas, enseñar a tus hijos libros de historia, ni siquiera libros malos, incluso la Biblia? O sea, uno diría, pero son gays, pero están explicando la Biblia a mis hijos. Pues más o menos eso está ocurriendo en lugares así, donde en institutos teológicos te están borrando de tu mente la obediencia a la Torah. Es más, no hay nada de malo en cuanto a la psicología en favor de aprender sobre el alma basados en la Biblia, porque hay psicólogos muy buenos, pero hay muchas cosas malas con la psicología y que se estudia en los institutos teológicos, pero que te llevan más a Aristóteles, Sócrates y Platón, y no te llevan a los padres que deberíamos tener, Abraham, Isaac y Jacob. Un ejemplo más, este es un diplomado, igual, insisten con hermenéutica. Aquí está, hermenéutica. Hermes metido en un diplomado de teología. O sea, ¿cómo es esto? Aquí hay más, hay griego y no hay hebreo. O sea, eso es lo raro que tú tienes, que hay hasta inglés. ¿Y qué les dije al principio? Es imposible llegar a interpretar las escrituras en un idioma extranjero al hebreo. No porque el hebreo sea intocable, no, sino porque el hebreo es el idioma que Dios dio al hombre hasta antes de Babel. Prácticamente los únicos que conservaron el mismo idioma es el pueblo de Dios, los hebreos. Entonces, ese es el idioma en el cual se dieron los libros de la Torá. Este es el idioma en el cual hablaban los profetas. Entonces, ¿por qué tendríamos que ir a profundizar el griego, profundizar otros idiomas y dejar a un lado? Es más,
ni siquiera considerar el hebreo en la mayoría de los pensums o currículum de materias de los institutos teológicos. Esto es uno de los grandes problemas que estamos viviendo. Así que esto está mal. No hay espacio para la Torá de Yeshua en ninguno de estos pensums. Y esto, como dice la Biblia, están aprendiendo y aprendiendo, como dice 2 Timoteo 3, 7 al 8, aprenden y aprenden sin nunca llegar al conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. ¿Saben ustedes quién eran Janes y Jambres? Bueno, Janes y Jambres eran las personas que en Egipto, si ustedes recuerdan, cuando Moisés fue e hizo los milagros de la serpiente, ahí estaban dos magos. Estos dos magos se llamaban Janes y Jambres. Janes y Jambres imitaban a Moisés para oponérsele. Esto está ocurriendo en la mayoría de los institutos teológicos. Está lleno de maestros que se oponen a Moisés. Ese es un problema. ¿Y qué más? Estos pastores que salen de estos institutos van y plantan sus iglesias y se oponen a la congregación a la ley de Moisés, confundiéndola con judaizantes. Y eso no tiene nada que ver, y eso es algo que no deseamos, y es algo que no promovemos, y es algo a lo cual no le vamos a llevar. No se judaice. Finalmente, para poner una cruz completa a esto, de esta forma no se puede trazar la Biblia con integridad. Si quieres saber algo, así no vas a poder trazar la Biblia. Nunca vas a poder aprender a trazar la Biblia en un instituto teológico. Lamento decir, si alguien está estudiando o de pronto alguien tiene la curiosidad de entrar, con todo mi corazón le digo, no entre, a no ser que ese instituto bíblico tenga como base la enseñanza de la Torah. Así sí. Y ese es el instituto teológico, descubre la Biblia. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Dice ahí, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo vemos las generaciones aún de los creyentes en general? Tibios. La iglesia de la Odisea es la representación, por eso ahora tenemos que tratar de regresar a ser Filadelfia. Y eso es lo que vamos a aprender en la siguiente semana. Seguimos. Entonces, a esto ya le puedes sacar una foto, querida hermana. Y hasta aquí terminamos los ejemplos para que podamos entender. Vamos, más adelante. ¿Qué tipo de tendencia tiene la Biblia? Aquí quiero que todos respondan con el chat. ¿Cuál será la tendencia de la Biblia? Les voy a mostrar las tendencias posibles que hay. Tendencia griega, tendencia romana, tendencia grecorromana, tendencia hebrea, tendencia judaizante, tendencia católica, tendencia protestante, tendencia cristiana, tendencia religiosa, tendencia judía. ¿Cuál tendencia tiene la Biblia? A ver, ¿quién me dice cuál tendencia promueve la Biblia? A ver, ¿la Biblia es un libro griego? ¿La Biblia es un libro judío? ¿La Biblia es un libro judaizante? ¿La Biblia es un libro protestante? No, mis amados hermanos, y ahí varios ya lo dijeron. En primer lugar, la Biblia no es un libro judío. Tenemos que entender eso. Los judíos son claramente los que cuidaron y conservaron esto, pero eso es desde el año 900 aproximadamente. Pero desde el Génesis, desde el principio, Dios nos llama a ser hebreos. Por eso la Biblia, si tiene tendencias, es una. La Biblia tiene la tendencia hebrea. Esa es la tendencia de la Biblia. No es judía, no es protestante, no es ninguna de esas. ¿Por qué la tendencia hebrea? Porque la tendencia hebrea en realidad es genérica. O sea, miren, el término Biblia hebrea no implica ningún género de denominación o tendencia. No implica nada de eso. Solo implica una acción. La acción de salir o cruzar del paganismo hacia el reino de Dios. ¿Qué es paganismo? Donde hay muchos dioses. ¿Qué es el reino de Dios? Donde hay un solo Dios. De eso habla la Biblia. Si no entendemos eso, amados hermanos,
estamos en grandes problemas. No lea la Biblia desde la óptica judía. Va a terminar confundido. Menos desde la óptica protestante. Va a terminar creando un Dios, creando un Jesús, creando doctrinas que están fuera de la Biblia. Es por eso que esta introducción al Apocalipsis la estoy tratando de dar de forma que usted cuando estudie el Apocalipsis realmente haya un parteaguas en su vida, un antes y un después. Y no estoy hablando mal de los protestantes, ni de los católicos, ni de los judíos, ni de nadie. Ninguna religión representa la tendencia de la Biblia. La tendencia, si se puede llamar tendencia de la Biblia, es hacer que salgas del paganismo para que entres en el gobierno de Dios. Por esa razón, la palabra iglesia surge cuando Dios llama a su pueblo de Egipto. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Sal con la congregación. Es decir, congregación es la palabra cajal, de ahí viene la palabra quejilá, de ahí viene la palabra eclesía y de ahí viene la palabra iglesia. Pero si tú lees directamente eclesía, tú vas a pensar que ese término apareció en el griego. No, tú tienes que desgregorizar eclesía para saber que la palabra eclesía viene de congregación. ¿Y qué significa congregación? Los llamados a salir fuera del sistema de Egipto. Egipto es una metáfora, es una representación del sistema sin Torah. Entonces Dios nos llama a salir fuera, a ser hebreos, no judíos. No estamos hablando de ser judíos, no estamos hablando de ser protestantes ni ser católicos. Si uno nació judío y es judío, amén. Eso es otra cosa. Y respetamos y siempre vamos a respetar a los judíos. Y a propósito de eso, oremos por nuestros hermanos que están allá en el Medio Oriente, sufriendo después de semejante, me daban ganas de llorar después de ciertas imágenes que han estado mostrando en el Internet. Y normalmente Israel no hace eso. Ellos nada más se las aguantan, pero esta vez han decidido mostrar porque han visto que hay una tendencia muy grande en los creyentes, cristianos y católicos, apoyando a Hamas, apoyando a ellos, yendo en contra de Israel. Dios mío, tan fácil es por eso guiar a los tibios. Fácil es guiar a los tibios y peligroso, porque un tibio te puede seguir y después no. ¿Por qué razón tenemos que tener cuidado de guiar a tibios? Porque los tibios siguen a cualquier viento. Es por eso que nosotros no somos llamados a ser tibios, somos llamados a ser calientes, tampoco fríos. Dios quiere que seamos calientes y es preferible que ser tibios, ser fríos. Dios dice, es mejor ser fríos, definirse. A Dios le gusta eso. 9 herramientas de apoyo para la interpretación bíblica. Puedes sacarle foto a esto, tú puedes usar esto si quieres. Número 1, varias versiones de la Biblia. No se necesita solamente una, varias versiones de la Biblia. Número 2, concordancias de la Biblia. Es necesario. Alguien preguntó alguna vez, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Sí, podrían haber algunas mejores, pero el consejo va a ser, tengo unas 4 o 5 versiones mejor, pero no es más importante la versión de la Biblia que la mentalidad que tú tienes al estudiar la Biblia. Si en tu mentalidad ya está desgregorizar, o sea, sacar en la capa griega para llevar al hebreo, eso es una habilidad que la vas a desarrollar poco a poco. ¿Por qué sacar el griego y los conceptos filosóficos romanos de la Biblia? Porque estos conceptos, lamentablemente, lo que hacen es como ponerle capas y capas de humanismo, de filosofía. Los griegos normalmente, como son los padres de la filosofía, te hacen pensar que estás en el camino correcto, pero después viene la trampa del Edén. ¿Cuál es la trampa del Edén? Es la trampa de la interpretación de los griegos a la Torá o a la Biblia. Ellos no pueden interpretar la pureza de las escrituras porque la interpretación viene como regalo de Dios. En realidad la palabra interpretación, o digo, la palabra revelación, como uno quiere ver la revelación, eso solamente viene por la gracia de Dios. Si yo estoy hablándoles de esto que estoy hablando ahorita, de la Biblia en el contexto original, una vez más le repito, no es por nada bueno que yo haya hecho, es por la gracia de Dios. Y tal vez porque llegué a
a hastiarme, llegué a cansarme. Muchas veces yo como pastor, cuando estaba predicando, decía, hay algo que no está bien aquí. Yo me decía a mí mismo y a mi esposa también, algo falta en esto, algo falta. Ya hicimos que el movimiento de la risa santa, el movimiento del saco volador, las caídas de un solo golpe, las caídas de dos golpes, las caídas sin hermanos que los sostengan, la risa santa, los G12, etcétera, 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 etcétera. Y decía, ¿qué más falta? Algo falta. Y pues gracias al Padre, que en realidad no es que faltaba en un sentido algo nuevo de la religión o del humanismo. En realidad lo que faltaba en un sentido es la Torah. La Torah no simplemente como Torah, sino la Torah o la Torah de Yeshua, la Torah del Jesús judío. Eso es lo que faltaba. Y gracias a esa Torah tenemos fundamento. Y por fin podemos, como hoy Joseph decía en la reunión, él dijo, cada vez me es más fácil estudiar la Biblia. Y eso también yo lo siento. Pero al mismo tiempo que es más fácil, cada vez tenemos mayor cuidado y responsabilidad también al estudiar la Biblia, porque si de pronto alguno de ustedes me está escuchando y de pronto no le gusta algo que yo dije, yo solo le pido algo. No se decepcione solo con una enseñanza. Hay miles de maestros, gracias al Señor, que enseñan Torah, pero por lo menos termine el estudio de Apocalipsis con nosotros y ahí va a entender algo importante de lo que es justamente el Apocalipsis, como un mensaje que tiene dos caras. Hoy va a haber esas dos caras. Vamos a llegar a eso. Bueno, termino con esto. 4. Perdón, 3. También otra herramienta, diccionarios bíblicos. Otra herramienta, atlas bíblico. ¿Por qué es importante el atlas bíblico? Para entender los mapas que están al final de todas las Biblias. Esas no los puedes entender sin atlas bíblico. Es necesario entender. Ahí te vas a dar cuenta también si los palestinos realmente son dueños de Palestina. Eso es importante entender. 5. Gramática en hebreo y griego. Sí, porque no es que estamos peleados con el griego. Lo que pasa es que queremos el griego para desgregorizarlo. Es para eso. Nada más, no nos quedamos con el concepto griego plenamente, pero nos sirve el griego porque gran parte del Nuevo Testamento ha sido escrito en griego. Entonces, no hay una especie de, ¿cómo les diré? No estamos peleados a muerte con eso, sino simplemente es que todo concepto griego tratamos de llevar al pensamiento hebreo. Eso es lo que tratamos de hacer. Y ni siquiera le digo pensamiento judío, porque dentro del pensamiento judío hay más de 15 diferentes formas de pensar, solamente dentro de los judíos. Y debe haber más. Por eso digo hebreo. 6. Libros también importantes sobre costumbres de la Biblia y arqueología bíblica. Dos cosas importantísimas. 7. Comentarios bíblicos. Sí, pero no cualquier comentario. Es mejor comentarios que tengan fundamentos en la Torá de Yeshua. No se va a perder con comentarios que vengan de los rabinos, o sea, rabinos sin Yeshua. Son peligrosos, pero obviamente muchísimo mejor que Aristóteles, Sócrates y Platón. Eso sí, muchísimo mejor. Pero si no tienen la Torá de Yeshua, téngale cuidado a eso. Tenga cuidado a eso, a tal punto que un día cuando yo le pregunté a Yosef, ¿cuál de las Biblias con comentarios rabínicos me aconsejas? Él me dice, ninguno, porque yo ya pasé por todo eso, me dice. Lo que te recomiendo es que tengas una Biblia ¿cómo se llaman esas Biblias? Se me olvidó, le voy a poner en el chat, pero es una Biblia de traducción simultánea, más o menos, al idioma original. Bueno. 8. Internet seleccionado con propósito de interpretación. Tengamos cuidado con el Internet. El Internet nos puede desviar, nos puede hacer perder el tiempo. Así que si es Internet sin propósito, no lo haga. Yo tengo mi página de Internet donde he seleccionado todas las páginas cuando necesito estudiar. Ya tengo como unas 15 páginas por lo menos donde ya sé que ahí voy a encontrar respuestas por lo menos más útiles. Pero tengamos cuidado con buscar como en un mar. Te vas a encontrar con un montón de cosas. Empieza a seleccionar
y pues ahí vas a tener. Número 9 y el último, Biblia de apuntes o cuaderno de apuntes. Sin su cuaderno de apuntes no va a poder llegar a interpretar. Y es bueno, si usted puede, cómprese una Biblia de apuntes para poder escribir ahí mismo sus conclusiones. Estas son 9 herramientas de apoyo para la interpretación bíblica. Bueno, miren esto. ¿Qué significa escudriñar las escrituras? Ya estamos terminando. Significa examinar u observar con sumo cuidado, revisar cuidadosamente con el fin de comprender y ver todos los detalles. Ahora, le voy a dar un ejemplo, ¿ok? Este ejemplo viene de lo siguiente, del concepto directo de lo que es escudriñar, porque la palabra escudriñar viene del latín. Como verá, estamos usando el latín y el griego en un sentido, pero para llevar a la Torah, porque la palabra examinar en hebreo es midrash. Nada más que si yo ya les digo midrash, van a ir a esos libros del midrash, que son las interpretaciones rabínicas. Entonces, dentro de lo que es el midrash, tampoco no es que quiera guiarlos. Yo quiero guiarles a la Torah de Yeshua, y eso solamente lo va a aprender si usted aprende a estudiar la Biblia verso por verso. Y respetando, obviamente, las tradiciones que hay con nuestros hermanos judíos. Nada más que estas tradiciones nos tienen que ayudar a conocer la cultura, pero no cerrarnos en 4 paredes y pensar que esa es la única manera. Ay, cuando estamos en ese punto, es como que, primero que no vamos a alcanzar a los de Efraín, ya les estamos poniendo un muro, como lo hizo Pedro en su momento. Y segundo es que tus hijos te están viendo y van a pensar que esa es la forma correcta. Y en realidad no es así. ¿Ok? La forma correcta es como lo hicieron los apóstoles. Ahí está el mejor ejemplo, como lo hizo Yeshua. Bueno, veamos qué es escudriñar con un ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo. Este es un terreno. La pregunta va a ser, ¿cómo examinar la calidad del suelo de un terreno? Acá está el terreno, ¿lo pueden ver? Este es un terreno cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es, para examinar el terreno, vamos a seccionar el terreno. Aquí está. He dividido el terreno en partes iguales sistemáticamente. Este es el estudio sistemático. Agarro el terreno y lo ordeno sistemáticamente. Esto es sistema. Sistema es el 1, el 2, el 3. Este es el orden. Primero, sistemáticamente, ¿ok? Segundo, temáticamente. ¿Qué es temáticamente? Pues tomo muestras de aquí, de allá, pero sé qué número de muestra es, sé a dónde corresponde. Eso es lo que hago. O puedo hacerlo de esta manera también, tomando muestras al azar, en diagonal. En fin, el asunto es que escudriñar es, si yo quiero saber o escudriñar la calidad del suelo de este terreno, lo divido, saco muestras de aquí, de allá, o de aquí, de allá, diagonalmente, para llegar a una conclusión. Y esta conclusión es el sumo mismo del terreno. Aquí, esta es la muestra que va al laboratorio. Cuando estaba estudiando en la universidad, esta es la forma que nos enseñaron a analizar los terrenos. Entonces, esta es la forma también de estudiar la escritura. Por esa razón, si usted no tiene primero estos 2 pasos, que es tener el terreno completo, esas son las 66 piezas. Seccionarlas es entender cada una de las piezas, o por lo menos tener idea desde Génesis hasta Nehemías. Eso es importante, de Génesis hasta Nehemías. mucha curiosidad ya debe tener por qué de Génesis hasta Nehemías. Pero si no tiene esa idea, ¿de dónde va a tomar muestras? ¿Cómo va a tomar muestras si ni siquiera ha seccionado? Eso es imposible. Así que pues siga este consejo y va a llegar a poder entender el Apocalipsis de una mejor manera. A propósito, no es que nosotros tengamos no pretendo tener la interpretación correcta del Apocalipsis o la única. No, no, no. Todos estamos estudiando el Apocalipsis. Nada más que sí le puedo asegurar algo, es que vamos a tratar de ver desde la óptica de la Torah de Yeshua. Eso sí le puedo asegurar. Nada más le puedo asegurar. Entonces, finalmente es imposible entender y practicar la Biblia si se la estudia sin el contexto original e histórico. Así que, si no hacemos de esta forma, solamente estamos perdiendo el tiempo. ¿A qué se refiere el contexto original e histórico? Pues así ponemos nuestra cara, ¿no? Al principio, ¿qué es eso? ¿Qué es el contexto original e histórico? Pues tiene 4 puntitos el contexto original e histórico. Hoy en la parte técnica del Apocalipsis, pues el contexto del tiempo
La Biblia tiene más de 3.500 años, 40 autores, imagínense, y una sola, o sea, prácticamente dos historias, pero con un solo objetivo. Tiene contexto cultural. La Biblia no revela cultura griega, europea, americana, mexicana, etcétera. La Biblia revela cultura hebrea. Y dentro de la cultura hebrea, la más sobresaliente es la judía. Y eso no lo podemos, o sea, no lo podemos ignorar. Por eso es bueno aprender de nuestros hermanos judíos, especialmente de aquellos que respetan a Yeshua. Tres, contexto idiomático. La Biblia no se escribió en inglés, español, francés, etcétera, etcétera. No se va a poder interpretar jamás la Biblia en cualquier idioma extranjero al hebreo. Solamente en el hebreo puedes escudriñar. ¿Sabía usted? No se puede escudriñar en español porque tus conclusiones son superficiales. Claro que puedes profundizar un poquito, pero escudriñar como tal, no. No se puede. Vas a terminar filosofando. El contexto histórico, la Biblia revela dos historias, ya le había dicho. La primera es de Adán hasta el diluvio, hasta Génesis 11. Ese es el diluvio y sus consecuencias. Ahí termina la historia de la tierra y la segunda oportunidad es desde Abraham hasta el Apocalipsis y esta historia no ha terminado todavía. Estamos en la segunda parte de la historia bíblica. Solamente tenemos el tráiler. El tráiler de la Biblia está en Génesis 1 hasta Génesis 11. Si quieres saber cómo va a terminar la historia, tienes que conocer esos 11 capítulos porque ahí está todo el Apocalipsis resumido. Ya te estoy dando una luz, en una luz de cómo es que van a suceder las cosas y cómo es que ahorita muchos piensan que no pasa nada. Muchos siguen casándose, dándose en casamiento, etcétera, pero no va a ser así. Así que estos cuatro principios son muy, muy importantes. No importan nuestras buenas intenciones, sin el contexto correcto, nuestras conclusiones también serán incorrectas. Bueno, para dejarles con esto, para la siguiente ustedes pueden profundizar más sobre Pardes. Pardes es un método de interpretación rabínico muy bueno. Este es el mejor método de interpretación. Les recomiendo, con este método vamos a utilizar la interpretación del Apocalipsis. Así que se los digo rápidamente. Pardes sin vocales es el acrónimo APRDS que forma justamente las iniciales de la palabra Peshat, que tiene que ver con la interpretación simple. La palabra remes, pista, el sentido implícito; drash, investigar, el sentido alegórico; sot, el sentido oculto o secreto o místico. Esto lo vamos a profundizar un poquito más. Estos cuatro niveles. Peshat es el sentido pleno, natural o literal del texto. Tal como lees, eso se entiende, ¿ok? Tal como lees. Pero si quieres ir más profundo, tal vez con el mismo texto, ya vas al nivel remes. Remes es el sentido alegórico del texto. Son pistas que puedes ver que te insinúan indirectamente, no es directamente, a llevarte a una mayor profundidad del sentido literal. Ese es el nivel filosófico, pero no de Platón, Sócrates y Aristóteles, porque la palabra filosofía no es mala. El ejercicio de la filosofía es bueno, el tener amor a la sabiduría es bueno, pero la sabiduría divina, la que viene de lo alto, en esta filosofía se esconden códigos, o sea, son como patrones prácticamente que te van a ayudar a entender mejor la Biblia. Uno de los ejemplos es el uso de la gematría. Y esto hicimos para entender sobre el día 8. Recuerda, hemos ido a ese nivel con el octavo día. Drash, tercer nivel, es el sentido metafórico. Este es el nivel de interpretación de patrones escondidos. No lo puedes ver a simple vista. Este es Drash. Prácticamente aquí están las parábolas, aquí están las profecías bíblicas, y de aquí sale el término también midrash, que quiere decir escudriñar. Y último, sod, es el sentido místico secreto. Este es el nivel de misterio en el cual tenemos que tener mucho cuidado. Esto no es para personas normales. Si alguien te dice entra a este nivel, yo te pido con toda humildad, no lo hagas mientras no hayas estudiado por lo menos la Biblia verso por verso completita. Así te lo digo.
porque si no, vas a llegar a conclusiones que van a solamente elevar tu ego. Y ese ego, lamentablemente, se va a inflar como un globo y al final vas a perder de vista la verdadera esencia del llamado de Yeshua a las personas, a sus discípulos. Ese es mi consejo. Lo tomas bien o no lo tomas, está bien. Eso depende de cada uno, pero es mi responsabilidad darte este consejo. No lleguen al nivel soft, así simplemente porque les interesa un libro o alguna cosa. Este es un nivel bastante peligroso, muy peligroso. No que a todos les ha ido mal. Hay mucha gente que le va muy bien en este nivel, pero son muy pocos. ¿Ok? De aquí surge también varias formas de estudio de la Biblia, como es también Kabbalah, que no es algo malo, pero se convierte en algo peligroso cuando no tienes a Yeshua como el centro de tu vida. Y pues a este camino les recomiendo muchísimo cuidado. ¿Ok? Entonces, este es los cuatro niveles de interpretación rabínica de los cuales vamos a usar. Ahora sí, pregunto para que aquí terminemos ya la introducción antes de entrar a Apocalipsis. ¿Cuál es la forma de gobierno que promueve la Biblia? Pregunto, respuestas en texto en el chat. ¿Qué promueve la Biblia? ¿Promueve la democracia? Porque la Biblia promueve una forma de gobierno, promueve la dictadura, promueve la república, donde se gobierna por un parlamento, o promueve la aristocracia, donde gobiernan solamente aquellas personas de la alta alcurnia, o sea, de la alta sociedad, de los de sangre azul, un grupo selecto de personas nada más, o es monarquía, donde gobierna un rey y los demás obedecen, o es la Biblia promueve la anarquía. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Me gustaría ver algunas respuestas en el chat. Esto no está difícil. A ver, anímese. ¿Qué promueve la Biblia? Ya le dije la tendencia, si se puede llamar tendencia de la Biblia es un libro hebreo, no es un libro judío. Ahora, ¿qué gobierno promueve la Biblia? No se animan a responder. ¿Por qué? Si Está en esto el no chat, sabe usted, perdón, está en el chat, ¿no hay chat? está en el chat, está en el chat. Han puesto Oh, ya varios. oh, yo no estoy viendo, perdón. Oh, no Monarquía. vi. Ah, wow, perdónenme. Monarquía, gracias, qué bellas respuestas. Yo dije que estaba viendo mal mi chat, disculpen. Fíjense bien, la Biblia promueve solamente un gobierno. En otras palabras, antes de entrar al Apocalipsis, nunca olvides esto. Si tú estudias el Apocalipsis o cualquier libro de la Biblia con mentalidad democrática, te puedo decir que solamente vas a llegar a la superficie de la Biblia. La mentalidad democrática, ¿qué te enseña? Pues que se hace lo que el pueblo dice, no lo que el rey dice, porque el pueblo elige a su propio gobernante. ¿Eso es la Biblia? No, no es así. La dictaduría. Se hace lo que yo digo, dice el capataz. No, tampoco, eso no promueve la Biblia. Tengan mucho cuidado con iglesias, con ese gobierno de dictadores. En esas iglesias, en esos lugares, te pueden decir, aquí todo mundo tiene que ponerse falda. Y si no te pones falda, estás fuera. Es una especie de dictaduría. Tengamos cuidado con eso. República, un gobierno casi democrático, pero un poco más ordenado. Aristocracia, no es la Biblia para un grupo de personas nada más. O anarquía, tampoco es la Biblia para el desorden. La Biblia es un libro que promueve un rey que va a gobernar por la eternidad. Si tu mentalidad lo tiene bien claro esto, cuando el Señor te diga, tienes que guardar el Shabbat, si tú dices como mentalidad democrática, vamos a ver qué dicen los demás. Ah, no, nadie guarda el Shabbat, todos guardan domingo, por yo guardo domingo. Eso es tener mentalidad democrática. En cambio, en la mentalidad monárquica, tú tienes que hacer lo siguiente. Si el rey te dice, el Shabbat es el día de reposo, es tu responsabilidad conocer
que esas son las instrucciones escritas en la Constitución, porque aún ni el rey puede ir en contra de la Torá. ¿Usted sabía eso? El mismo rey no puede cambiar la Torá. Dios y su palabra. Pero Dios no está justamente escogiendo a quién le va a decir guardar Shabbat y a quién no. Él respeta su palabra. Por eso su palabra es la cobertura que tenemos. Y ahora sí, la conclusión es que la suma de la palabra del Señor nos lleva a la verdad. La verdad no la vas a encontrar solamente en Génesis, sino la vas a encontrar de Génesis hasta Apocalipsis. Esto no lo tuvo Pablo, esto no lo tuvo ninguno de los apóstoles, sino solamente lo tenemos nosotros. Estudio panorámico del Apocalipsis, solamente 2 partes. Y con esto terminamos. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, Apocalipsis tiene 2 cosas sumamente importantes. La bendición para el que lee, oye y guarda. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Leer, oír y guardar. 3 palabras. Leer, oír y guardar. Hay una bendición para el que lee y oye y guarda. Dice, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y aquí viene la bendición. Bienaventurado o bendecido aquel que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y no termina ahí, y guardan las cosas en ella escritas por el tiempo, porque el tiempo está cerca. La bendición viene a los que hacen 3 cosas. No es una bendición así dada a cualquiera. No es solamente bendecido al que lee. El que lee tiene parte de la bendición. La bendición viene al que lee. ¿Qué es leer? Leer es prácticamente, como dice literalmente lo que he hecho hace un momento. ¿Qué es oír? Oír ya tiene que ver con practicar, hacer. Eso es en el contexto original. Entonces, bienaventurado el que lee, los que practican, ¿y qué quiere decir? Guardan. Los que son constantes, los que no es que hacen hoy y después se olvidan, esos que son constantes, constantes cada día, constantes cada mes, constantes cada año hasta que él venga, porque el tiempo está cerca, para eso ser la bendición. Pero también Apocalipsis tiene una maldición. Y esto te estoy mostrando antes de entrar a lo demás que vamos a hacer la siguiente semana. La maldición es para los que hacen 2 cosas. La maldición para el que añade o quita. ¿Qué quiere decir añadir? Pues tiene varios significados, pero hoy me voy a basar en uno. Los que añaden son aquellos que se desvían a la derecha, es decir, los que agregan mandamientos a la Torá. ¿Quiénes agregan mandamientos a la Torá? Pues son aquellos que inventan cosas que la Torá no ha dicho. Generalmente eso viene por el lado de los judíos, que han agregado cargas pesadas. ¿Y quiénes son los que quitan? ¿Quiénes son los que dicen, ya no hay que guardar la ley, ya no hay que guardar los mandamientos? Ah, no, sí, todos menos este, como si fuera un buffet. Los que quitan la mayoría de las religiones, la mayoría de las religiones. Dice versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, aquí viene la condición es esta. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y no son 10, son más de 10 las plagas que hay en este libro, por si acaso. Porque aquí no está mencionado la plaga de la lepra. Me explico, hay más que 10 plagas. 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, añadir, quitar, de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que
Antes de avanzar en la siguiente semana con el Apocalipsis, yo quiero invitarte a que medites en esta palabra, porque la información que vas a recibir del Apocalipsis te puede traer bendición o también te puede traer, lamentablemente, una maldición. Entonces, ¿por qué te hablo así tan claro en este sentido? Porque yo no estoy jugando, yo sería el más afectado si es que yo hago esto, de añadir cosas o de quitar cosas. Pero lo hago en el sentido de que es un reino. Y en un reino yo tengo que tener mucho cuidado de lo que mi rey me ha dicho que haga o que diga o que no diga. Si no tengo ese cuidado, yo los estaría guiando por un mal camino. Hasta aquí hemos llegado entonces, mis amados hermanos, y voy a pedir que mi amada esposa ore para cerrar. Wow, tremenda preparación para empezar el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos están emocionados de empezar este libro que parece tan como místico, pero que tiene su propia interpretación? Entonces vamos a leer, vamos a oír y vamos a guardar su palabra. Voy a Am- hacer las preguntas después de la oración esta vez. Acompáñeme a orar. Amén. Padre nuestro, creador del universo, nos dirigimos a ti con un corazón humilde, agradeciéndote por tu palabra que es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. Gracias por la libertad que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias por el libro de la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, que es como un collage de toda la Biblia, donde se nos muestra al Mesías como juez y rey, que volverá como el león de la tribu de Judá para reinar. Ayúdanos a entender tu palabra y sobre todo, ayúdanos a vivirla. Ayúdanos a no sacar versos fuera de contexto. Señor, por favor. Podamos ver el rompecabezas completo para trazar bien la palabra de verdad. Que tengamos cuidado de caer en la trampa de eliminar, reemplazar o ignorar tus instrucciones. Que estudiemos la Biblia con nuestros lentes hebreos. Que salgamos de Egipto, de Roma, de Grecia. Que estudiemos las escrituras y disfrutemos al hacerlo en el contexto original e histórico y con una mentalidad monárquica y teocrática. Te damos gracias, Señor, por la paz de cada una de las personas que son gobernadas por tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de nuestro amado Mesías, el Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Gracias, preciosa.